Vamos a dedicar ese tiempo al Señor de todas tantas cosas que el Señor nos da. Estamos dedicando un poquito de ese tiempo, que estamos reuniendo aquí todas las noches y sé que el Señor valoriza eso, hermano, porque en el mundo no hay nada y el mundo lo que hace es alejarnos de las cosas de Dios, los afanes, siempre, por más que dice la Biblia que por más que afanemos no podemos añadirle a la vida, no le podemos añadir más, solamente vivir en orden. Pero el día que nos llegó, hermano. Estaremos aquí hasta que el Señor lo diga, pero lo bueno es estar preparado y poner toda la mano en el Señor, porque el día que nos llegó ese día que ya cumplimos aquí, que el Señor así lo dispuso, ya la diferencia es que estemos preparados. Y por eso debemos dedicarle ese tiempo para que en un tiempo donde oramos, que nos fortalecemos espiritualmente y el Señor se glorifica cuando uno le dedica ese tiempo. Oh Dios. Y yo he estado en estos días hablando de lo que son las parábolas y es porque la parábola es una enseñanza que el Señor no narra historia de una forma que representando lo que es la parte terrenal para traer una verdad espiritual. Porque yo siempre digo, hermano, que si Jesús cuando estaba aquí con nosotros había hablado de todos los misterios del reino de los cielos, no habíamos entendido nada porque todo está plasmado aquí. Pero si la palabra no había hablado de serufines, querubines, mar de cristal y todo eso, habíamos estado igual, había sido como si fuera un cuento de hadas, una fantasía, pero el Señor quiere trabajar en los corazones. Y él empezó a hablar en parábola a más o menos a mediados del ministerio, para que dice la Biblia, para que viendo no vean y oyendo no escuchen. Y era porque ellos tenían el corazón muy endurecido, el pueblo de Israel, porque estaba su Mesías, quien ellos tenían tantos años esperándolo. Y estaba junto con ellos, Dios mismo, y por tener el corazón endurecido no lo aceptan. Y gloria a Dios, porque nosotros, los gentiles que somos nosotros, somos ahora injertados a lo que es la gracia, a la salvación, a través de esa expansión, vamos a poner, de esa misericordia que el Señor expandió a la humanidad. Y ahora a través de Jesús, de su muerte y resurrección, podemos venir hacia el Padre. Gloria a Dios, porque usted es gentil, yo soy gentil. Y ahora a través de esa búsqueda, de ese arrepentimiento, de creer en Jesús y lo que Él hizo, podemos entrar al reino celestial. Es una bendición que el Señor en su misericordia tenía ese diseño ya desde antes de la fundación del mundo. Y, y yo quiero hablarle, hermano, en una parábola que le traigo, pero yo quiero hablarle por qué la palabra nos dice que no debemos de andar en la carne, sino en el espíritu. Y la palabra dice que la carne de nada aprovecha. Y sabemos que cuando nos casamos en la carne. Cuando trabajamos en la carne. Pero no es que en la carne, o sea, no es que nosotros lo que hacemos, el Señor puso, es malo, sino cuando la carne señorea sobre nosotros y nosotros le damos más importancia a lo que la carne quiere que a lo que Dios quiere. Eso es cuando le hacemos más caso a esta carne ya pecaminosa que a la voluntad de Dios. O sea, ahí es que está lo malo. Porque la palabra dice que no podemos casar. Ahora, la palabra dice que no podemos tener dos esposas a la misma vez, sino una. Ahí es que está cuando la carne toma control de nosotros. La carne se soñerea de nosotros y nosotros cometemos ese error y somos seducidos y hacemos algo que al Señor no le agrada, que en la palabra está que no se debe de hacer. Y vamos a hablarlo por qué a todo nos pasa eso. Todavía estamos en el Evangelio y luchamos con eso. Y la Biblia dice que sí vamos a luchar con eso todo el tiempo. Y vamos a ver cómo Jesús mismo
que siendo Dios también tuvo que luchar con la carne. Y vamos a ver cómo la misma carne tiene una agenda para llevarnos a la perdición. ¿Por qué? Porque la carne, dice la Biblia, que del polvo es y al polvo volverá. Eso es que la que va a ser eterna es las almas de cada uno de nosotros. Y hay una lucha porque ya la carne ya sabe lo que le toca. Ahora eso quiere decir que la carne no se quiere ir sola. Como mismo no se quiere ir solo Satanás, que utiliza esa debilidad de cada uno de nosotros para también llevarnos a ese lugar de perdición. Y aquí vamos a entender cómo la carne tiene un plan para desviarnos del camino y cómo nosotros debemos de saber que tenemos que luchar con eso y cómo tener control de eso. Y para eso no quiero adelantar más, sino que sea la misma palabra de Dios quien le hable y le haga entender lo que yo le quiero expresar a cada uno de los hermanos que están aquí. Y vamos a empezar a leer lo que es el pecado que muere en nosotros. O sea, vamos a empezar a entender qué es la lucha que nosotros tenemos internamente entre la carne y el espíritu. Que la carne quiere hacer una cosa más, el espíritu quiere hacer otra. El espíritu quiere agradar a Dios y la carne quiere andar sin control. Y para eso tenemos que ir a Romanos 7 y vamos a leer desde el versículo 14 hasta el 25. Vamos a buscar, hermano, Romano 14. Oh Señor. No, vamos a buscar Romanos, o sea, capítulo 7, versículo 14. Escúcheme si fue que lo dije al revés. Pero vamos a leer en Romanos capítulo 7, empezando a leer desde el versículo 14 hasta el 25. Y buscamos el versículo 14. Y por ser palabra del Señor se lee en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos capítulo 7, desde el versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Quiero, hermano, que cuando yo esté leyendo esta lectura le pongamos mucha atención, porque es lo que nos va a entender cuál es la lucha que tenemos nosotros con la carne y por qué la necesidad de leer la palabra, orar, ayunar y hacer lo que es esa disciplina espiritual para fortalecernos interiormente y que la carne no domine nuestros sentimientos, hermano, porque ella después trabaja aquí en la mente y después hay que dominar esos pensamientos porque están, hermano, esos pensamientos me llegan a mí. O sea, aquí no vemos ángeles ni querubines, aquí somos todos, estamos todos en la carne. La diferencia es que yo ahora aprendo a tener un dominio sobre mí a través del Espíritu Santo que muere en mí de Dios. Pero después yo tengo esos malos, me pasan los malos pensamientos y la carne también tiene una agenda para, ella se alinea primero con el mundo, con las cosas del mundo. El mundo está influenciado por el maligno y el maligno utiliza todo ese entretenimiento, toda esa forma de que si no me veo bien, algunos hermanos que estaban diciendo que me veía diferente, que quiero hacerme una cirugía, quiero esto, veo que me salió esto, eso, que en lo práctico no es malo, pero cuando eso señorea sobre usted, que usted se hace una cirugía de que le salga una cosita así, usted vuelve al cirujano y eso usted se hace esclavo de eso, ahí es que está el problema, hermano. Hay personas, ustedes han visto esa actriz que ya tienen 80 y 90 años, que ustedes ven la cara jalata atrás, pero hermano, si usted le quita la ropa de ahí para allá, hay problemas, se cae todo. Y hay cosas que, hermano, no las vamos a poder esconder, no podemos luchar con eso. Cuando llegó la vejez, hermano, lo que hay que aceptarla, sentirse bien uno mismo, porque ya, si eso empieza a usted, señorear sobre usted, hermano, le va a caer depresión y usted va a vivir en una vida de zozobra.
Por eso lamentablemente muchas personas famosas, siendo esclavizadas de ese tipo de cosas, hermano, están pasándole, hermano. Porque muchas veces esas cirugías quedan mal y esa gente sufren después de mucho dolor, hermano. Esa gente después tienen que dormir con pastillas. Conocemos muchos casos que de personas que lamentablemente vivieron esclavizadas del dolor por eso mismo. Conocen la historia de Michael Jackson, que él nunca se aceptó que era negro y después le dio una enfermedad, dicen que fue una enfermedad que empezó a ponerse blanco y vemos cómo eso señoreó sobre él y vivió una vida de tormento. Vivió una vida infeliz, siendo una persona tan famosa, con una canción bellísima que le han oído como los bailes que tenía, pero vemos cómo su vida fue miserable, cómo murió de una forma solo, ya los últimos tiempos casi nadie lo veía, y vemos cómo él se dejó dominar de la carne. Y hermano, y esto es algo que la Biblia nos llama para que nosotros a veces reflejemos gente así, tan conocida como Marco Yazo, y nosotros la reflejemos, esa persona así, y nosotros no entremos ahí, y seamos cuidadosos, porque la palabra nos advierte de todo eso. Y yo quiero seguir leyendo, y voy a volver a leer el versículo 14, porque creo que el Señor le está hablando a alguien aquí. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Vemos como el apóstol Pablo, que escribe la carta de los Romanos, dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no muere el bien. Dice que en su carne no muere el bien. Porque el querer hacer bien está en él, pero no hacerlo. O sea, él tiene una lucha internamente. Y eso es por la carne. Seguimos en el versículo 19. Lo vamos a leer hasta el 25. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago. Ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, queriendo hacer bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mi miembro que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo el Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Vemos cómo esa lucha entre lo que el Espíritu quiere y lo que quiere la carne está en nuestro miembro, en nuestra carne. Y vemos cómo hay esa lucha interna entre nosotros. Pero podemos decir esto: si el pecado no aleja del Señor, de Dios, de nuestro Creador, cuando nosotros pecamos, ¿dejamos de ser hijos? Eso es una pregunta. Nosotros somos creadores de imagen y semejanza de Dios. El pecado no deja de Dios. Ahora, yo le pregunto esto:
Ya después que nosotros conocemos al Señor, cuando pecamos, dejamos ya de ser hijos por eso. Si vamos a hacerlo en forma de una pregunta, ¿qué creen ustedes, hermanos? ¿Dejan de ser hijos? El pecado no aleja de Dios, pero eso hace que dejen de ser el hijo de Dios por eso. ¿Qué creen? Dicen que no. Mi hermana en Cristo, no está el nombre, pero dice una hermana que no. Él murió por todos nosotros, amén. Yo creo que no, amén. Sigue, hermano. Bueno, la pregunta de los hermanos que dijeron que no es según lo que la palabra nos dice, que es en nuestro manual de la verdad, nos da una parábola de una persona que se aleja de su padre y el Señor nos trae la parte terrenal para enseñarnos una parte espiritual. Y así nosotros entendemos si en verdad, porque nosotros pecamos, ya dejamos de ser hijos de Dios. Bueno, hay una parábola que seguro es muy conocida, no sé si algunos hermanos la han oído cuando yo se la diga, pero es la parábola del hijo pródigo, que en alguna traducción no dice el hijo pródigo, dice el hijo perdido. Y eso está en Lucas 15. Y vamos a buscar la parábola del hijo pródigo, que es la parábola del hijo perdido. Y aquí el Señor trae una verdad terrenal, nos trae una parábola usando lo terrenal para representarnos lo espiritual. Y en Lucas 15, vamos a leer desde el versículo 11. Aquí en mi Reina Valera dice la parábola del hijo pródigo. Aquí vamos a leer hasta el 32, en Lucas 15, versículo 11. Parábola del hijo pródigo. Aquí vamos a ver cómo un hijo se quedan los hijos, o sea, la persona que quizás creen que nunca van a pecar, que se creen en un sentido de una forma, yo no voy a decirme, la santidad no es mala, o sea, la palabra dice que sea santo porque yo soy santo, sino es cuando tú crees que tú eres una persona que nunca va a poder fallar, o sea, que tú no reconozcas esa condición de que tú naces con el pecado, porque el Señor quiere que nosotros dejemos de pecar. Eso está en el corazón de Dios. Ahora, lo que nosotros debemos de saber es que nosotros nacemos pecaminosos. Ahora, ¿dónde está la diferencia, hermano? La diferencia está en esto. Que cuando una persona no reconoce que es pecador, no reconoce lo que hizo Jesús en la cruz. Yo conozco personas que su esposo o su esposa son cristianas, pero su otra pareja no van al evangelio. Y ellos a veces le dicen, yo he estado en charlas donde hay pareja matrimonial, pero a veces no van su otra pareja. Y es porque ellos dicen que su pareja que va a la iglesia es más pecadora que él que no va a la iglesia. ¿Por qué? Porque el que es pecador no se arrepiente, vive acechando que el que es cristiano falle hasta con lo mínimo. O sea, vive mirando que el que es creyente comete el mismo error para de una vez decir, pero mira, este es cristiano. Pero la diferencia no es que nosotros no somos, sino que nosotros lo reconocemos. El que acusa y no reconoce que es pecado, para él cree que lo que hizo Cristo no era necesario, porque él se siente que él puede vivir sin pecar. Y la Biblia dice que eso no es así. La Biblia dice que todos nacemos con el pecado y nosotros debemos todos ser limpiados, todos debemos ser procesados, todos debemos de sacar eso que está en nosotros y nosotros arrepentirnos. Aquí vemos cómo Dios, el amor de Dios es tan inmenso que un hijo que se quedó en su casa con Dios, hay un hermano, su hijo quedó con su padre, pero hay un hermano que decidió irse para el mundo. Y aquí vemos una historia muy bonita, cómo Dios al hijo que estaba con él, quizá porque él da un pretexto y dice que él nunca falló, y él dice que el hermano que siempre andaba, que gastó todo su dinero en el mundo, regresó y el papá
con qué amor lo recibió y cómo el hermano se puso hasta celoso. Y aquí nos da una enseñanza que cuando nosotros estamos en el Evangelio y nos creemos que no vamos a volver a fallar hasta un error, la idea es nosotros todos los días pedir perdón y todos los días reconocer que necesitamos de Dios. Pero también es una forma de decirle a las personas que no van al Evangelio, creyendo que ellos, porque dicen ellos que no beben, que un ejemplo, dicen, mira, un cristiano ahí, ahora después que anduvo en la calle, que bebía, que andaba en parranda, ahora dice que anda con una Biblia. Y él dice, o dicen algunos, no, yo nunca he bebido, yo siempre he tenido mi esposa y yo nunca le he hecho lo más. Y ellos se hacen reflejar que ellos se ponen que son más santos que Dios. Pero el diablo se lo come después vivo, hermano, de una u otra forma. A veces el diablo lo va acechando y en el momento menos esperado, pan, le destruye su familia. Y esa persona hasta, y lo voy a decir, hermano, que el Señor los reprenda, muchas de las personas que se suicidan, que se quitan la vida, es porque caen en ese error de ellos tener una confianza muy grande en sí mismos. Y hay un error ahí, varón, hermano. El enemigo no anda jugando. La gente puede creer que el enemigo es un juego, se visten de diablo en los carnavales, pero el enemigo no anda jugando con nadie. El enemigo lo que anda esperando es que usted se descuide. Y vamos a leer esa parábola. Parábola del hijo pródigo. Está en Lucas 15, desde el versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo que hubo malgastado, cuando todo lo malgastó, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Le empezó a faltar dinero porque lo malgastó. Seguimos en el 15. Y fue y se arrimó a una de las ciudades de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaderos en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti el cielo he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaderos. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, saca el mejor vestido y vestíle, y ponle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y trae el becerro gordo y matalo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido,
se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados, le preguntó, qué es aquello? Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me ha dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, las hecho matar para él el becerro gordo. Y entonces le dijo el padre, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Palabra del Señor. Aquí no dice cómo el Señor se regocijaba porque su hijo estaba perdido y estaba muerto y ahora ya ha sido hallado. Y esa es la diferencia, que cuando nosotros pecamos, nosotros nos apartamos del Señor, pero no dejamos de ser hijo de Dios, porque la diferencia es cuando Él siempre nos va a esperar que nosotros regresemos. Es decir, que las personas que se pierden, que se descarrían y lamentablemente no vuelven de nuevo a los pies de Cristo, es porque toman la decisión de no volver. Aquí dice que este hijo que se había descarriado, se había ido, él reconoció que él en el mundo no estaba bien, que él estaba mejor cuando estaba con su padre, en la cobija de su padre. Y esa es la diferencia de una persona que se va al mundo y después se queda en el mundo, y si en esa vida del mundo lamentablemente el enemigo lo engaña, lamentablemente esa alma toda no se sabe qué pasará, pero no porque Dios nunca tuvo la intención de perdonarlo. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, hermano. Dios es fiel, Dios está ahí. Nosotros podemos, si algún hermano está descarriado, está apartado, el Señor está esperándolo, el Señor está ahí. El día que usted tome esa decisión, que oremos al Señor que sea todo hoy mismo. El Señor, dice la Biblia, que va a haber fiesta en los cielos. Y la fiesta en los cielos, hermano, mire, yo puedo pasar todo este tiempo aquí predicando, todos los días, y todo yo lo hago para la gloria de Dios. Pero la diferencia es que el anhelo mío debe de ser que los que están afuera, los que se han ido, regresen de nuevo. Que es lo que debemos de hacer todas las personas que predicamos esta palabra. Y es una forma de hacernos entender que el Señor siempre está ahí. El Señor nunca nos va a abandonar. Somos nosotros que nos apartamos del Señor. Y yo quiero decirle que eso pasa. Y decimos, como una persona que conoce ya del amor de Dios, conoce la palabra, ora, ha visto tantos milagros en su vida, ¿cómo vuelve al mundo? ¿Cómo es? Hermano, mire, hay una agenda. El enemigo tiene una agenda que su aliado principal es la carne y el mundo. Y vamos a ver cómo esa agenda se lleva el pecado que muere en nosotros, cómo tiene una agenda para que nosotros no busquemos la cosa de Dios. Y para eso, entender eso, tenemos que ir a Primera de Juan capítulo 2. Y vamos a ver cómo la carne tiene una agenda
ya que nosotros no podemos dejar que la carne señoree sobre nosotros. Yo le dije, hermano, que el problema no es lo que nosotros lo que nosotros hacemos en la carne, que es lo natural, sino cuando la carne toma control de nosotros, que nos lleva a cometer cosas que al Señor no le gusta. Y ya yo hablé anoche de cuáles son las obras de la carne, que envidia, hechicería, enemistades, orgía, fornicación, todo eso son obras de la carne, pero eso está en mí también. O sea, ese deseo de la carne sigue en mí, aunque yo sea cristiano. La diferencia es que ya eso no señorea en mí. ¿Por qué? Porque ya yo tengo el control de eso que está, que está pasando, o sea, de eso que quiere llevarme a vivir mi vida esclavizada en el pecado. Y vamos a buscar a Primera de Juan. Y en Primera de Juan, capítulo 2, y vamos a leer desde el 15 al 17. Son 2 versículos. Capítulo 2, versículo desde el 17, desde el 15 al 17. Capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice, vamos a ver esta agenda que tiene la carne. Está en Primera de Juan, capítulo 2, desde el versículo 15 al 17. No améis al mundo, ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, hermano. Esa es la diferencia. Todo lo que ustedes creen que se van, o sea, lo que creíamos antes que nos íbamos a llevar el mundo, hermano, el mundo sigue igual. Yo le digo que yo en mi parte de finanzas gasté mucho dinero en la calle, como decimos, en rumba y en calle, hermano, el mundo sigue igual. Hay más discotecas, más drines, el mundo sigue con más, haciendo más cosas para, en el tiempo que yo, en mi edad que yo andaba en la calle, no estaba lo que era la juca, ni los cigarrillos electrónicos. Y hermano, el mundo sigue renovándose. Ustedes, eso es increíble. Aquí en República Dominicana, la gente trabajando, un ejemplo, los delivery, que son los que llevan pizza y lo que llevan comida, andan con un cigarrillo electrónico, con el guía y un cigarrillo electrónico en la otra mano, hermano. Y eso es, yo los otros días les voy a contar este testimonio o esta anécdota, no sé cómo decirlo. Yo andaba en mi vehículo y había un vehículo, mire, literal, hermano, literalmente. Yo pensé que el vehículo se estaba prendiendo por dentro. Cuando yo aceleré para yo ver, a ver si era que ellos se daban cuenta, hermano, había una persona en cada puerta con un cigarrillo electrónico tirando humo por las 4 puertas. Y eso parece una chimenea ahí adentro. Yo me quedé así paralizado. Porque yo dije, wow, Señor, esa gente si cierran los cristales así, yo creo que eso no ven, se ahogan, porque, y era un domingo y eran como las 10 de la mañana. Yo dejé de ir a una barbería, hermano, porque cuando yo entraba ahí no podía respirar. Del humo ahí adentro, hermano, de esos cigarrillos electrónicos, y eso acaba los pulmones. Y eso hace mucho daño de salud. Y la gente, los jóvenes ahora es una moda y eso es increíble, dañando a la juventud. Y vemos cómo
cómo el ser humano, cómo el mundo y la carne están señoreando sobre la persona. Y eso es porque no hay un control. Y yo quiero leer Romanos 6 para que veamos cómo el pecado reina en el hombre, hermano. Y, y por qué es tan difícil mantenerse. Yo voy a buscar Romanos 6. Y yo quiero darle esta lectura bíblica. Ya casi nos vamos a entrar en el tiempo de oración. Pero antes de ello voy a buscar Romanos para leerle esa lectura. En Romanos 6, yo quiero leer el versículo 11. El versículo 11 hasta el, hasta el 14. Dice, Romanos 6, versículo 11. Así también vosotros consideramos, lo voy a empezar a leer de nuevo, así también vosotros consideraos muerto en el pecado, pero vivo para con Dios en Cristo Jesús, Señor vuestro. Mire lo que dice el 12, hermano. Lo que yo le decía ahorita. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestro miembro al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vuestro miembro a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestro miembro a Dios como instrumento de justicia. Dije que lo iba a leer hasta el 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermano, nosotros estamos bajo la gracia ahora. Y si usted está bajo de la gracia, se supone que el temor de Dios está en nosotros. Y el Espíritu Santo muere en nosotros. Y no hay por qué el pecado sea que se señoree de nosotros. No es que no está ahí, no es que no vamos a luchar día a día con él, pero sí se puede vencer, hermano. Y diríamos, pero Dios sabe que sí se puede vencer porque es Dios Todopoderoso. Bueno, yo le voy a decir algo. Dios lo sabe porque lo experimentó. Él vino y vivió igual que nosotros en la carne. Y él tenía las mismas debilidades que nosotros, siendo él mismo Dios, pero experimentó lo que es la carne. Y yo quiero leerle a ustedes cómo Jesús lo experimentó él mismo, o sea, Dios mismo experimentó lo que es el poder del pecado en la carne que hay que enfrentar día a día para toda persona, para todo creyente. Y por qué Dios conoce esa debilidad y es tan misericordioso que Él quiere que nosotros aprendamos a resistir a eso que señorea sobre nosotros. Y dice Santiago 4:4 que aquel que ama al mundo se constituye, se hace enemigo de Dios. Y yo quiero ver cómo en Mateo 26, ya cuando Jesús iba a ser entregado, crucificado, él experimentó eso. Mateo 26:36. Y él estaba orando en Getsemaní, en el monte Getsemaní. Eso está en Mateo 26. Y yo quiero leer parte de ese versículo ya para terminar. Voy a buscar Mateo para que veamos cómo Dios mismo experimentó una debilidad en la carne. Mateo 26.
Y yo no lo iba a leer ahora porque iba a terminar, pero lo voy a leer porque ya aquí vemos al mismo Dios hablando, el mismo Jesús hablando de lo que es, de lo que la carne estaba en ese momento eh, queriendo impedir que se completara la obra que vino a hacer Jesús aquí. Imagínense que Jesús no había llegado a la cruz, hermano, y que él se había, como quien dice, había buscado la forma de no experimentarla. No estuviéramos aquí, si estuviéramos aquí, nuestra alma no se sabieran dónde iba a caer. O sea que gracias y, y la gloria del Señor que venció nuestro Rey. Y vamos a buscar Mateo 26, vamos a leer desde el versículo 36. Versículo 36 hasta el 46. Versículo 36. Aquí está. Jesús ora en Getsemaní. Dice la palabra. Y entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Y dijo a su discípulo: sentado aquí, entre tanto me voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. Oye, Jesús en la carne dice que empezó a entristecerse y angustiarse, hermano, y angustiarse también. Eso estamos hablando de Jesús. En gran manera, en gran manera. Y entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló. ¿Cómo lo halló a sus discípulos, hermano? Durmiendo. Aquí es que está la diferencia, hermano. Cuando nosotros no dormimos, nuestra carne no gana terreno, hermano. Durmiendo. Y le dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Lo que el Señor le dice a Pedro, hermano, porque lo halló durmiendo: velá y orá. ¿Para qué, hermano? Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero, hermano, ¿pero qué? Pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y lo halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Dejándolo, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo la misma palabra. Entonces vino a sus discípulos y le dijo: dormid ya y descansad, y he aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos y vamos y ve, se acerca el que me entregará. Palabra del Señor. Vemos como el Señor pidió, orándole a Dios. Eso tenemos que explicarlo, cómo Jesús, siendo Dios, oraba a Dios. Eso tiene una explicación teológica. Y es porque el Padre, Hijo y Espíritu Santo son indivisibles. Los tres uno son, la palabra nos lo enseña. Y es la forma como Dios se nos manifestó a nosotros en carne, para que nosotros podamos entender cuál es la obra redentora, o sea, la podamos conocerla a través de la palabra, y saber que así mismo como Jesús resucitó, resucitaremos junto con Él, porque la palabra lo dice. Y
Dios tenía que manifestarse de esa forma para que podamos entender cómo era la obra redentora para la humanidad, porque ya veníamos de Adán, nacíamos ya apartados del Señor y había que hacer, había que tener ese encuentro, esa reconciliación que solamente Dios mismo tuvo que venir a hacer, porque el hombre no, al nacer ya con el pecado, no tenía esa facultad de poder cumplir con todo eso. Y es porque Jesús nació igual que todos nosotros, hermano, de la misma forma que nace un bebé normal. La diferencia es que Jesús fue engendrado diferente a como nosotros. Jesús fue engendrado directamente por el poder de Dios, donde concibió María. O sea, la diferencia es que nosotros no somos, no, nadie en la humanidad ha sido engendrado. Por eso Jesús es el primogénito de entre los muertos y el unigénito Hijo de Dios, porque fue engendrado directamente por el poder del Espíritu Santo, o sea, Dios mismo en María. Hermano, esta palabra que yo sé que fue de edificación. Aquí vemos que la diferencia es cuando nos dejamos señorear del pecado y el pecado señorea sobre nosotros. No es que vamos a dejar de pecar, hermano, sino es que el pecado no puede señorear en una persona que ha sido lavada por la sangre de Cristo y que conoce la verdad y que es guiado por el Señor. Sé que no es fácil, pero no es difícil. Se puede, solamente hay que ser como hizo el hijo pródigo, que entendió que andar en su deleite en la calle, él estaba mejor con el Padre. Solamente él tuvo la fuerza de voluntad de reconocer que hasta los sirvientes que estaban en su casa estaban mejor que él, que estaba en la calle, hermano. Yo todavía, quizá no hay alguno que quizá hay un testimonio que en sueño han ido al cielo y han regresado, que han muerto y han ido en el cielo y después han vuelto. Yo no tengo ese testimonio, pero yo le puedo decir algo. La misma palabra me dice que todo lo que está aquí no es ni semejante a lo que nosotros vamos a recibir en la eternidad en el reino celestial. La palabra dice que son calles de oro, mar de cristal. La palabra nos enseña que no va a haber más dolor, no va a haber más tormento, no va a haber más diablo tampoco, hermano, no va a haber más enfermedades, no va a haber más muerte, más guerra. Y yo lo creo. Así que todo lo que nosotros hacemos para resistir, para que el mundo y el pecado no señore sobre nosotros, vale la pena, hermano, porque lo que vamos a recibir por nosotros fortalecernos espiritualmente va a ser mucho mejor que lo que nosotros estamos viviendo aquí. Hermano, aquí no hay nada, ni va a haber nada. La palabra dice que en los tiempos ya de la venida de Jesús, que está cerca, el mundo irá, hermano, escuchen bien, de mal en peor. De mal en peor. Hermano, cada día la maldad se aumentará. Dice que le van a llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno. La maldad del hombre va a ir incrementando. Dice que va a ser en los tiempos de Sodoma y en los tiempos de Noé. Y si ustedes leen la historia de Sodoma y de Noé, ustedes ven la perversión que había tan grande que cuando los ángeles vinieron a buscarlo, hasta los niños y los ancianos querían violarlo, hermano. Era una perversión ya que no la podían controlar, hermano. Eso está llegando aquí. El pecado está señoreando la humanidad, hermano. La está señoreando. Eso que yo le digo que los jóvenes con esa juca, con esos cigarrillos electrónicos, es porque ya el pecado ya ha señoreado la humanidad. Por eso es que la humanidad está aprobando la ley de los abortos y la ley de género y todo eso. Es porque le están quitando a los hijos, nos están quitando la autoridad de criar a nuestros hijos, hermano. Los libros de texto, hermano, léanlo, lo que lo están cambiando ahora. Están enseñándole perversión a nuestros hijos en la escuela. No quieren que los padres enseñen lo que son costumbres, lo que son buenas morales, hermano. Se le está enseñando perversión. A los niños se le está enseñando que ellos pueden decidir si quieren ser hombre o mujer. Cuando la misma biología de una persona, si usted se quita la ropa, usted de una vez sabe si un hombre o una mujer. Que la misma biología, su naturaleza le dice cuál es su sexo. Yo, bueno, iba a decir que yo trabajo, pero sí le voy a decir algo en mi conocimiento. Yo trabajo con tecnología y antes cuando yo hacía cuenta de Gmail y correo, siempre presentaban hombre y mujer.
y ya le están cambiando todos los conceptos, hermano. Todos los conceptos. Ya ahí usted si quiere ya no ponga hombre y mujer, usted puede poner otro. O ella, o lo que usted quiera. Si usted quiere ser un perro, un gato, un chivo, si usted quiere, no sé, si usted se siente, no sé, un humano y es un animal y mañana cree que usted es una vaca, usted puede hacerse una vaca. Hermano, hemos llegado hasta los límites que hay personas que se casan hasta con retrato de muertos y van al juzgado civil y todo, y con anillo y de todo, con un santo, con un muerto. Hemos llegado a una, ya que la gente es una generación tan pervertida, que la gente van y se casan hasta con animales, de todo. O sea, ya es algo que se puede decir que no, hemos llegado hasta el límite de la locura. Ya hemos llegado a la irracionalidad. Ya es algo que ya se puede decir que, no, que las personas ya han dejado hasta su identidad de humano, hermano. Ya hay animales que están obedeciendo más que a una persona. Todo eso todo es una agenda, esa agenda 2030 que ustedes escuchan, hermano. Todo eso de muchas cosas ocultas que hay ahí. Todo eso, aunque ustedes lo vean lindo, que dedique para los respetos de la minoría, que dicen que es para el clima, todo eso tiene cosas ocultas, hermano. La idea que quieren sacar lo que es la palabra de Dios para que el pecado señoree sobre la humanidad. Toda esa concentración que ustedes ven de mucha multitud, esos son una agenda, esos son ONG que dan millones y millones de pesos, hermano, para que esa ONG promocionen todas esas relaciones familiares. Eso es para que la familia una división totalmente, hermano. Lo que tenemos hijos jóvenes, aquí adolescentes, es difícil crear un niño adolescente en estos tiempos. Los niños desde 15 años, 14 ya quieren hacer lo que ellos quieran. En Estados Unidos los papás tienen que dejar que los novios se metan en una habitación y no pueden ni tocarle la puerta. Tienen que esperar que ellos sean los que salgan, hermano. Ni tocarle la puerta pueden. Es un libertinaje que hemos llegado ya hasta lo extremo, en todos los sentidos. Y después que una niña sale embarazada, después quieren matar a un inocente que no tiene culpa de eso, hermano. Aquí hacen muchas cosas de que para decir que la población, la guerra, este invadió a esto y el otro, muchísimas cosas. Que los mismos países gastan millones y millones de pesos en armas y gente como en África muriendo de hambre, y lo que hacen es que destruyen hasta la comida, hermano. Toda una agenda que ahora para meter comida sintética están diciendo que los animales, hermano, que el mundo tiene millones y millones de años, que ahora son de que la vaca, las heces de la vaca que están causando, que es la causa de todo lo que el clima está, de todo lo que es lo que estamos viviendo en lo del clima. Están diciendo eso, y eso que hasta quieren meter comida sintética. Eso es para que no haya, para que los alimentos no tengan los nutrientes que nosotros necesitamos y nos enfermemos hasta con una gripe. Hasta óyeme, con cualquier cosa. Y eso es para que la población se muera, yo creo que ni a los 20 años, hermano. Todo eso cada día más, cada día más, cada día más va a ir empeorando. Porque es una agenda que hay para dominar, para tener dominio de la humanidad. Quieren hacer, la humanidad de ahora es como un cristal, hermano. A la persona ahora no se le puede ni decir ni nada, porque ahora la persona en un vehículo chocan, en un accidente de tránsito, y se matan por eso, hasta porque les rocen un vehículo. Si sacan una pistola y matan a la persona, en vez de ir a reportar el choque, lo que van y se matan. O sea, eso es una violencia que hay en el ser humano. Eso es porque la gente tiene prepotencia, no quiere, se siente que anda por la nube. Y todo eso es porque el pecado ha tomado control de la humanidad. Y todo eso está escrito. Pero hay una esperanza, hermano. Nosotros estamos con el que venció. Y en medio de todo ese caos y en medio de todo eso, el Señor va a venir a buscar una iglesia. Y va a venir a sacarnos de todos los juicios que vienen a la humanidad.
por cuanto no recibieron la verdad. Se les predicó el evangelio de salvación y creyeron más en la mentira que en la palabra de Dios. Hermano, el mundo, el hombre no va a arreglar esto. Solamente en la venida de Cristo, que viene pronto, es que todo se va a arreglar. Simplemente el Señor nos va a dar la fortaleza de resistir todo lo que viene a la humanidad. Y nos va a dar el entendimiento que todo esto tiene un propósito. Y es que va a venir lo que es la eternidad, lo que es el Señor va a venir y va a cambiar todo lo que está mal. Solamente debemos de creerlo, hermano. Así como Jesús vino hace 2000 años, que los judíos no lo esperaban, y Dios mismo anduvo entre ellos. Así mismo va a ser la venida de Cristo, cuando nadie lo esté esperando. Dice que será como el relámpago, y vendrá como el ladrón en la noche, hermano. Como el que cuando nadie lo esté esperando, Jesús va a venir. Yo lo creo que viene, yo lo creo que viene pronto. Y como decimos nosotros, los que ponemos la confianza en Dios, si en el momento que Él venga yo no estoy, que este no sea la generación, la idea es que estoy preparado, sea que viva, sea que muera, la idea es que yo sepa dónde va mi alma. Y yo sé que así mismo como Jesús resucitó, nosotros resucitaremos con Él. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser ahora mismo que Jesús venga. La idea es estar preparado. La idea es que no se queden, hermano. Aquí lo que van a venir es juicio y el mundo irá de mal en peor. Si el que en estos tiempos fallece, porque llegó el tiempo, pero si usted se fue con Dios, amén. O sea que lo importante es estar preparado y que el pecado no señore en ustedes y está en la mano de Dios. Ya vamos a entrar en un tiempo de oración, hermano. Espero que haya sido de edificación los versículos que hemos leído. Y tengan cuidado, hermano.